buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Bueno chicos, llegamos a la recta final de la historia principal del evento. Esta misión tiene un costo total de 8000 chapas y es una tarea bastante curiosa porque tendremos que tomar una decisión difícil, o bueno, fácil para muchos. Porque la verdad es que la historia se siente bastante corta, no genera esa identificación del proceso por el cual el lector se pone en el lugar del personaje, siente empatía por él o comparte su perspectiva. Incluso si este es un antihéroe como lo es Gerda, así que lo que suceda con cualquiera de los dos pues nos va a dar igual. Y chicos, agárrense de donde puedan, en especial los que no tienen armas de eventos, porque este combate es muy pero muy difícil, muchachos. Este sí es el famoso el Festival de la Locura, el se están metiendo los locos al conjunto, el llamen a Dios o el todos ustedes contra mí solo, mejor dicho, los van a agarrar como a piñata si no van preparados. Así que por obligación y por el bien de la trama, deja este último enfrentamiento hasta que te sientas cómodo y cuentes con armas y un equipo decente, o hasta ver si de pronto equilibran un poco este combate, porque créanme, lo van a necesitar. Pero ¿por qué digo esto? Sueno casi como si fuera extremista, como si estuviera exagerando, pero no. Literalmente va a ser una purga. No van a parar de salir los locos por el sótano o por invocación. También van a estar los mini jefes de las trampas de radio. Y si por mala fortuna no das de baja rápido a los locos gritones, estos hijuemadres también van a estar invocando a más chalados. En resumen, son una plaga y van a estar haciendo mitosis cada vez que puedan. Tú vas a eliminar uno, pero al ratico van a salir unos 2 o 3 más. Esta pelea es muy difícil si no cuentas con armas de eventos, por lo que recomiendo pues las mejoras temporales y llevar la armadura polar e invocaciones como las flores o los limpiadores del sindicato. También segadoras por si las moscas y mucha suerte, muchachos. Mucha suerte. Para el resto de jugadores habrá que ver cómo se reajusta la dificultad de este combate, porque con equipo básico y muchas invocaciones la verdad puede ser difícil, o sea, sí se puede hacer, pero puede ser muy prolongado. Ahora sí, alerta de spoiler, si no quieres perderte de la historia, te invito a que pares el video en este instante y lo descubras por tu cuenta. De lo contrario, siéntete bienvenido de chismosear qué fue lo que pasó con estos dos locos supremos. Como bien sabemos, la última misión nos obligará a elegir un bando. El contexto de la misión es el siguiente. Gerda, enceguecida por el deseo de venganza por ver cómo Mauser no hizo nada por salvar a su esposo, nos arrastra con ella hacia el asentamiento del sindicato de la pólvora con un dispositivo estropeado que atrae a los loquitos del centro Juan Polilla a la luz. O sea, su deseo de explotar todo el lugar es acérrimo, no la hace centrar nadie. Nuestro personaje, que parece no saber negarse ante las peticiones de los demás, allá resulta metido. Es bien chismoso y bien metido el hijo de madre ese. No sabemos si por sim o nomás por el deseo de ver arder el mundo. El caso es que al llegar al lugar se encuentran con Mauser y de ahí nace una discusión en donde queda a nuestra elección a quién apoyar. Y aquí en este video te compartiré los detalles de cada elección. En primera instancia hay que dejar claro que el campo de batalla va a ser el mismo para cualquier decisión. Solo va a cambiar la salud, defensa y ataque del enemigo principal. Si elegimos acompañar a Gerda en su venganza, el camarada Mauser se alzará en armas e iniciará la confrontación. Para su mala suerte, sus guardaespaldas son devorados por los locos y en cuestión de segundos se empiezan a meter al conjunto y a destruir todo a su paso. Y una vez más peleamos nosotros solos porque Gerda no se ve por ningún lado. Creo que se esconde o se queda por allá a lo lejos mirando el espectáculo. La verdad no sé qué se hace esa vieja, pero el caso es que quedamos otra vez solos nosotros luchando contra los locos. Al derrotar al abuelo, esta señora nos confiesa que ella misma había planeado todo esto con el fin de destruir por completo el asentamiento de Mauser, o sea, nos arrastró con ella hacia una misión suicida.
literal en todo el sentido de la palabra, porque en segundos activa la función de autodestrucción y vuela todo el lugar, incluyéndola a ella misma, así como la escena de Vegeta creyendo que iba a pulverizar a Majin Buu, solo que en esta ocasión se despedía pensando que había pues acabado con el sindicato y los locos. Lo único cierto en sus palabras era que iba pues a verse con Antón en el más allá. Y después de todo eso, nuestro personaje ni corto ni perezoso se queda con la camioneta Fury, aplicando la del el muerto al pozo y el vivo al gozo. Pero bueno, ahora sería la otra parte. ¿Cómo sería la historia si decidiéramos ayudar a Mauser? Si evitamos que Gerda explote el lugar con todo y personas, evidentemente se convierte automáticamente pues en nuestra enemiga. Mientras el abuelo Mauser corre al búnker para detonar el dispositivo de manera controlada, Gerda se queda a combatir contra nosotros y los locos.
Al derrotarla, regresa Mauser con nosotros para darnos el honor de destruir el dispositivo que estaba descontrolando más de lo normal a los locos. De cierta manera salvamos más vidas al decidir no explotar todo el lugar. Ambos bandos tienen responsabilidad en todo este caos, pero la gran pregunta es, ¿cuál crees tú que haya sido el final bueno o el final malo? Házmelo saber aquí en los comentarios. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.